Muy bien, mis hermanos. La verdad es que, fíjense que no les descubro nada nuevo en el día de hoy si les digo de que el mundo en el cual vivimos no es perfecto. Y la verdad es que el día de cada día, ya simplemente nuestras vidas o poner las noticias es suficiente para darnos cuenta de cuán lejos este mundo está del ideal que Dios estableció en la creación. Nos damos cuenta de que este mundo, que es un mundo caído y un mundo imperfecto, un mundo que está hundido y tocado por el pecado, lo que genera muchas veces esto en el mundo y en la vida, mis hermanos, son conflictos y desacuerdos entre diferentes partes. Y la verdad es que aquel que en su vida no tenga desacuerdos con otros, que lance la primera piedra en el día de hoy. Fíjense que todos tenemos desacuerdos. Tenemos desacuerdos, mis hermanos, en el trabajo. Tenemos desacuerdos con el jefe. Tenemos desacuerdos con los compañeros de trabajo. Tenemos desacuerdos con el esposo. Tenemos desacuerdos con la esposa. Tenemos desacuerdo con los hijos. Mis hermanos, la verdad es que vivimos en un mundo donde por la situación caída hay conflictos y hay desacuerdos. Y esto hace, mis hermanos, de que los desacuerdos sean tristemente una realidad que también se encuentra en la iglesia de Cristo y en el ministerio. La iglesia de Cristo, mis hermanos, todavía no vive en la perfección de la gloria eterna, y aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y creciendo en un proceso de santificación. Y los desacuerdos son una realidad y a veces triste dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Y eso es importante tenerlo presente. Porque muchas veces, y esto sucede muchas veces cuando uno llega nuevo a una iglesia o cuando acaba de convertirse recientemente, mis hermanos, de que parece de que todo sea perfecto. La iglesia es perfecta, el pastor es buenísimo, los hermanos son guapísimos. He llegado al cielo en la tierra, mis hermanos. Hasta que llega la primera bofetada de realidad y llegan los primeros desacuerdos, y entonces uno se da cuenta de que no se es tan perfecto, tan bueno y tan guapo como uno quizá se pensaba. Y fíjense, mis hermanos, de que el texto que hoy tenemos delante de nosotros es un texto que nos habla de un desacuerdo grande que hubo entre dos siervos de Cristo. Y lo tenemos en el capítulo 15 de Hechos, en los versículos del 36 al 41. Capítulo 15 de Hechos, del 36 al 41. Así que abran sus Biblias en este texto, Hechos 15 del 36 al 41, cuenta de un desacuerdo, mis hermanos, que tuvieron aquí Pablo y Bernabé. Fíjense, esto es lo que la Escritura nos dice en Hechos 15, empezando en el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Fíjense, mis hermanos, de que este texto no es un texto fácil en el día de hoy. No es que sea difícil de entender, todos somos capaces de entender lo que aquí sucede. Pero sí que quizás es un texto difícil, quizá a nivel de predicación, mis hermanos. Porque si uno le diesen a escoger un texto, quizá no escogería este texto para predicar, mis hermanos, ¿ya? Quizás escogeríamos el texto de Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos. Ese texto sí que es bueno, ¿eh que sí? Texto inspirado de principio a fin por el Espíritu de Dios, mis hermanos. Pero resulta de que este texto del desacuerdo entre Pablo y Bernabé también es un texto inspirado de principio a fin por el Espíritu de Dios.
y forma parte de todo el consejo de Dios para la vida de sus santos, para la vida de su pueblo. Por lo tanto, mis hermanos, es un texto triste en ciertas cosas, es un texto difícil porque vamos a ver la realidad, mis hermanos, de los desacuerdos, ¿ya? Pero es un texto que nos vamos a dar cuenta de que incluso en estas situaciones Dios sigue trabajando para confirmar, fortalecer y animar a su iglesia. Así que tengan este texto de Hechos 15, empezando en el 36, abierto delante de ustedes. Y antes de pasar a ver el desacuerdo de Pablo con Bernabé, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de algo. Tenemos que darnos cuenta de que este Hechos 15, del 36 al 41, forman una unidad con el texto que empieza en el capítulo 16 y los primeros 5 versículos. Estos dos textos en realidad son una unidad, un solo texto, mis hermanos, que sirve de transición entre el concilio de Jerusalén que vimos en el último mensaje de Hechos y la extensión del evangelio a toda la región de Macedonia, donde se irán formando las iglesias de Tesalónica, de Filipos y otras iglesias. Hechos 15 del 36 al 41, juntamente con Hechos 16 del 1 al 5, es una unidad que sirve de transición y es una unidad, mis hermanos, que tiene un tema específico. Y este tema específico es el tema de la confirmación de las iglesias. Las iglesias tienen que ser confirmadas. Fíjense, mis hermanos, como esto lo vemos en el versículo 41 de Hechos 15. Fíjense lo que aparece ahí. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Vayan ahora al capítulo 16 y el versículo 5 y verán lo que aparece ahí. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Se dan cuenta? La idea de la confirmación de las iglesias se encuentra en esta sección. Y cuando hablamos de confirmar las iglesias, es la idea, mis hermanos, de fortalecer, que las iglesias sean fortalecidas, que las iglesias fuesen exhortadas y animadas en la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, el tema central es la confirmación de las iglesias. Ahora bien, en esta sección vemos que en esta confirmación de las iglesias se dan dos eventos distintos. En la confirmación de las iglesias se da el evento del desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que es lo que veremos hoy, y en el capítulo 16, en la confirmación de las iglesias, nos vamos a dar cuenta la semana que viene de otro evento que es la circuncisión de Timoteo. Esos dos eventos están dentro del contexto mayor de confirmar la iglesia. Y ambos eventos surgen como resultado de lo que sucedió en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. No son dos eventos que se dan por casualidad, sino que tienen que ver con lo que sucedió en el concilio de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a tener que tener en mente aquí en el trasfondo qué es lo que pasó en ese concilio. Lo recordaremos un poquito en el día de hoy. Pero fíjense que hoy lo que vamos a ver, mis hermanos, es la confirmación de la iglesia en medio del desacuerdo. Eso es lo que nos encontramos en nuestro texto, la confirmación de la iglesia en medio del desacuerdo. ¿Y cómo vamos a ver esto? Lo vamos a ver, mis hermanos, desde 3 puntos, primeramente en el día de hoy. Primero lo que vamos a ver es que el desacuerdo puede darse incluso cuando tenemos un deseo sincero por el bien de la iglesia. Eso es lo primero que vamos a ver, mis hermanos. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es que el desacuerdo puede darse por tener visiones distintas en la confirmación de la iglesia, en el fortalecimiento de la iglesia. Y tercero, mis hermanos, lo que vamos a ver es que el desacuerdo, mis hermanos, puede ser el medio para la confirmación de la iglesia. Estas 3 cosas son las que vamos a ver en el día de hoy. Por tanto, vamos a pasar al primer punto, mis hermanos. Fíjense, el desacuerdo puede darse incluso, eso es importante, puede darse incluso cuando tenemos un deseo sincero por el bien de la iglesia, por el bien de la congregación. Y aquí hay 2 preguntas que debemos hacernos, que son muy obvias, pero que son muy importantes. La primera pregunta es, ¿qué realidad se nos muestra en este texto?
Y la realidad que se nos muestra, mis hermanos, es la realidad del desacuerdo en la iglesia. Fíjense que, como les he dicho, esto es un texto que es fácil de entender. Lo que se nos muestra es que hubo un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé. No se preocupen que de aquí poco el punto 1.1 saldrá por ahí, ¿ya? Cuando los que están ahí detrás me lo pongan, ¿ya? Fíjense, ahí está, ¿ya? Un desacuerdo, mis hermanos. No, ¿dónde estamos ahí? No, este no es, esto está mal, ya, saquen, esto está mal. No sé qué han hecho, pero esto está mal, ¿ya? Porque este es el punto 2 que aquí aparece como punto 1, ¿ya? Así que está mal. Saquen el PowerPoint, que no sirve de nada para hoy, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, lo que es el primer punto, ¿ya? El desacuerdo puede darse incluso cuando tenemos, ¿ya? Cuando tenemos lo que es un deseo sincero por el bien de la iglesia. Entonces, mis hermanos, la primera pregunta aquí, ¿cuál es la realidad que aparece en el texto? Y la realidad que aparece en el texto es la realidad del desacuerdo en la iglesia. Fíjense que, como les he dicho, el texto no es difícil de entender. Se nos dice, mis hermanos, de que hubo un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Miren lo que es el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo tal desacuerdo entre ellos. Y la palabra que aquí Lucas está utilizando para desacuerdo no es una palabra de un conflicto ligero. No es una palabra de que simplemente tuvieron un malentendido Pablo y Bernabé. No. Está utilizando una palabra que implica un desacuerdo profundo, un desacuerdo fuerte, un desacuerdo que sacudió los cimientos de la relación que tenían Pablo y Bernabé, esos dos siervos de Cristo Jesús. Por eso la Reina Valera lo traduce de esta manera, con esta palabra: hubo tal desacuerdo. Eso implica algo grande, tal desacuerdo. Si leen este versículo en la Biblia de las Américas, fíjense cómo la Biblia de las Américas lo traduce. Se produjo un desacuerdo tan grande entre ellos. Por tanto, no fue algo menor, fue algo grande, mis hermanos. Y es sorprendente de que Lucas, guiado por el Espíritu Santo, aquí registrase, mis hermanos, lo que es el desacuerdo entre estos dos siervos de Cristo. Es algo que Lucas no suele hacer. Es algo que veremos. Lucas no suele, en cierta manera, sacar los trapos sucios de la relación de estos dos hombres. Pero aquí guiado, mis hermanos, por el Espíritu Santo, Lucas nos dice de que hubo un gran desacuerdo entre estos dos siervos. Y aunque eran siervos de Cristo, mis hermanos, era Pablo, que era el apóstol escogido por Cristo. ¿Para qué? Cristo lo escogió, ¿se acuerda? Y le dijo a Ananías: ve, porque este me es instrumento escogido para dar testimonio de mi nombre, llevar mi nombre a los gentiles, al pueblo de Israel y delante de los reyes. Era el gran apóstol Pablo escogido por Cristo. Cuando pensamos en Bernabé, mis hermanos, ¿quién era Bernabé? ¿Se acuerdan de lo que su nombre significaba? Su nombre, mis hermanos, significaba hijo de consolación, hijo de exhortación, hijo de ánimo. Pues aquí el hijo de consolación, mis hermanos, tuvo un desacuerdo con el gran apóstol Pablo. Lucas nos está mostrando algo muy importante. Lucas nos está mostrando que aún y ser siervos de Cristo, aún y ser, mis hermanos, el apóstol Pablo, aún y ser Bernabé, el hijo de consolación, mis hermanos, eran seres humanos como todos y cada uno de nosotros, sujetos, mis hermanos, a sus pasiones, a sus desacuerdos, a sus conflictos, a sus desavenencias, mis hermanos. Y eso es importante porque, ¿saben qué? Hasta este momento, hasta este punto, cuando pensamos en la relación entre Pablo y Bernabé, la relación al menos que la Biblia nos ha mostrado, fíjense que uno podría pensar de que era una relación perfecta. Bernabé fue a llamar a buscar a Pablo, ¿a dónde? A Tarso, para que lo trajesen y pudiese tener ministerio con él. Vimos a ambos hombres, a ambos siervos de Cristo, yendo a Jerusalén para poder dar la ofrenda de las iglesias de gentiles de Antioquía por la hambruna y la pobreza que había en Jerusalén.
Vimos a los dos trabajar codo con codo en el primer viaje misionero. Navegaron mis hermanos a lo que era la isla de Chipre y estuvieron predicando en Salamina. Y fueron mis hermanos hasta el sureste y estuvieron en Pafos. Y de ahí cruzaron y navegaron mis hermanos hasta Perge. Y de ahí fueron hacia el norte, hacia Antioquía de Pisidia. Y después se dirigieron al este, pasando mis hermanos por Iconio, por Listra, por Derbe. Y déjenme que les pregunte algo. En todo ese trabajo misionero, ¿cuántos desacuerdos vimos entre Pablo y Bernabé? ¿Saben cuántos desacuerdos vimos, mis hermanos, entre Pablo y Bernabé? Ni uno solo. Ni un solo desacuerdo se nos dice. Ni un solo desacuerdo se nos narra. Ahora, cuidado con esto. No quiere decir que esos desacuerdos no existiesen. No quiere decir que esos desacuerdos no estuviesen presentes, pero Lucas, mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo, no narra ninguno de ellos, sino que se nos narra un trabajo cercano y codo con codo en el ministerio de la expansión del Evangelio y de la predicación y la proclamación del nombre de Cristo Jesús. Y esto podría darnos la visión de que, oye, esa relación de trabajo y de ministerio era una relación de trabajo perfecta. A veces he escuchado, y se ha dicho, deberíamos ser como la iglesia del primer siglo. Deberíamos ser como la iglesia del primer siglo y los ministros tendrían que ser como los ministros del primer siglo porque parece ser que eran de una pasta distinta a la nuestra. Y que era algo perfecto lo que ya había. Y que trabajaban codo con codo y que no tenían ningún tipo de problema. Bien, pues cuando llegamos a la Escritura, en esta sección, mis hermanos, la Escritura nos pone de pies en el suelo. Nos hace tocar de pies en el suelo. Y nos dice, mis hermanos, de que la iglesia de Cristo, desde que se formó hasta que Cristo venga, mis hermanos, ha sufrido también de lo que son tensiones y desacuerdos dentro del seno de la iglesia y en el ministerio mismo. Y fíjense que algunas cosas ya hemos visto. ¿Recuerdan en Hechos 6? Cuando hubo ¿qué? Hubo la murmuración de los griegos, eran esos judíos que se habían convertido, que no tenían la lengua hebrea, murmuración de los griegos contra los ¿qué? Contra los hebreos, los judíos creyentes que mantenían el hebreo, la lengua hebrea, mis hermanos. Había murmuración porque las viudas de unos estaban desatendidas. Y ahí se creó, mis hermanos, un conflicto y un desacuerdo dentro de la iglesia que se estaba formando que tuvieron que tuvieron los apóstoles que poner solución a ello. Fíjense que ahora cuando llegamos, mis hermanos, a nuestro texto en Hechos 15, ¿se acuerdan del concilio de Jerusalén? El concilio de Jerusalén, mis hermanos, todo fue una balsa de aceite. ¿Es que sí? No hubo ningún tipo de problema ahí. No hubo ningún tipo de discusión. Y si la discusión la hubo, fue una discusión bien pequeñita que casi no se notó y pasó desapercibida. ¿Fue esto lo que pasó, mis hermanos, en Hechos 15? Fíjense lo que dice Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, es decir, en medio del concilio de Jerusalén, la iglesia, mis hermanos, tuvo mucha discusión. Y ahora llegamos después de ese concilio, nos encontramos con Pablo y Bernabé y se nos dice en 15:17, y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué imagen nos está dando esto? ¿Saben qué imagen nos da, mis hermanos? Nos muestra una realidad que es obvia, pero se lo he dicho muchas veces, a veces aquello que es obvio es lo que se obvia más rápidamente. Y dejamos pasar y nos olvidamos de ello, mis hermanos. Lo que se nos muestra aquí es la realidad, la verdad del desacuerdo en el seno de la iglesia y del desacuerdo, mis hermanos, en el ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los propósitos por los cuales Lucas escribe esta sección y nos muestra el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, uno de los propósitos que no es el primario lo veremos al final del mensaje,
Pero uno de los propósitos por los cuales Lucas descubre esos trapos sucios aquí y ese desacuerdo es para que, mis hermanos, la iglesia, ahora que nos llega esto, nos demos cuenta, mis hermanos, de que los desacuerdos y los conflictos dentro de la iglesia y en el ministerio son una realidad patente. Y que es necesario de que esto lo tengamos en cuenta para que no nos coja por sorpresa e idealicemos cosas que todavía no tienen que idealizarse, mis hermanos. Porque la iglesia es algo precioso. La iglesia, mis hermanos, es la niña de los ojos de Dios. La iglesia, mis hermanos, es la esposa del gran esposo que es Cristo Jesús. Es algo precioso, es algo glorioso, mis hermanos. El evangelio de Cristo Jesús y el trabajo y el ministerio de extender el evangelio, de proclamar a Cristo, de dar testimonio de Cristo, mis hermanos, es algo precioso. Pero no podemos idealizarlo porque todavía no se vive, ¿saben dónde? En la gloria. Llegará el día, mis hermanos, llegará el día que Cristo volverá. Y en ese día, cuando los nuevos cielos y tierras sean una realidad, en ese día, mis hermanos, cuando el cielo se abre y nuestro Señor Jesucristo regrese triunfante, mis hermanos, cuando el esposo venga a recoger a su esposa, llegará el día que en aquella realidad, mis hermanos, que va a ser una realidad certera, mis hermanos, cuando Cristo venga, ahí sí que no habrá más llanto, y no habrá más dolor, y no habrá más sufrimiento. Qué anhelo ese día, ¿no? ¿Y saben lo que no habrá más, mis hermanos? No habrá más desacuerdos tampoco ahí, mis hermanos. Ahí todos estaremos de acuerdo. Y si alguien no estará de acuerdo ahí, no estará en el cielo, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, de que ese día llegará. Pero mientras tanto, no estamos ahí. Y ese desacuerdo entre Pablo y Bernabé nos muestra de que en el ministerio cristiano, en el ministerio de la iglesia, dentro de la iglesia, mis hermanos, puede haber, lo veremos, visiones y pensamientos distintos que en ocasiones pueden generar desacuerdos y conflictos, y esos desacuerdos se presentarán. Y si alguien aquí está pensando, bueno, ¿y cómo resolvemos estos desacuerdos? Si piensan esto y preguntan esto al texto, mis hermanos, están haciendo la pregunta errónea. Porque este texto aquí no está escrito para ser un tratado de resolución de conflictos y desacuerdos dentro del ministerio cristiano o dentro de la iglesia. Ese texto no está escrito aquí para eso. Ese texto, mis hermanos, nos muestra el gran desacuerdo entre estos dos siervos. Y ninguna iglesia, ningún siervo de Cristo, ningún ministerio, mis hermanos, está inmune a lo que es esa realidad del desacuerdo. A veces, mis hermanos, puede pensarse, bueno, estos desacuerdos se da porque uno está en lo correcto y el otro no está en lo correcto. Porque uno piensa sus intereses y el otro piensa en los intereses de la iglesia. Bueno, veremos de que sí, a veces el egoísmo, mis hermanos, el pensar en los propios intereses de uno puede generar y suele generar desacuerdos. Pero, ¿saben? No tiene por qué ser siempre así. Esta realidad del desacuerdo, como les he dicho en el primer punto, puede darse incluso cuando tenemos en el corazón un deseo sincero por el bien de la iglesia. Y aquí es donde viene la segunda pregunta. Si la primera pregunta es ¿qué realidad se nos muestra? Y es la realidad del desacuerdo. La segunda pregunta es ¿cuál es ese deseo sincero, mis hermanos, que vemos aquí? ¿Y saben cuál es el deseo sincero? Es la confirmación de la iglesia. Ahí han salido los puntos bien. Ahí ahora pueden escribir como locos. Fíjense, mis hermanos, que puede darse incluso, el deseo sincero aquí es la confirmación de la iglesia. Como les he dicho, mis hermanos, el texto no es difícil de entender. Y fíjense que aquí el Espíritu Santo guió a que este desacuerdo en el ministerio de Pablo y Bernabé se escribiese. Y fíjense que ahora quizá la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora Lucas, guiado por el Espíritu, nos narra ese desacuerdo? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no lo hace cuando estaban en el ministerio en Chipre, en Salamina, en Pafos, o en Antioquía de Pisidia, o en Iconio, o en Listra, o en Derbe? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora se nos describe ese desacuerdo?
Mis hermanos, el tiempo es importante aquí. Se nos describe no solo por la naturaleza del desacuerdo, que la veremos, sino por el momento en el cual ese desacuerdo se da. Y la Biblia nos dice cuándo se da exactamente ese desacuerdo. Fíjense el versículo 36. Después de algunos días. ¿Ven esa expresión? Ese es el tiempo en el cual se dio ese desacuerdo. Después de algunos días. ¿De qué días exactamente, mis hermanos? ¿Saben de qué días? Días después de que se hubiese celebrado el concilio de la iglesia en Jerusalén. Y eso es de gran importancia. Ese desacuerdo no se dio antes del concilio, sino después del concilio. Y eso nos obliga a algo. Nos obliga a recordar un poquito qué es lo que pasó en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y hagamos un poquito de memoria. Fíjense que en el concilio de Jerusalén la iglesia tuvo que reunirse porque se nos dijo de que había algunos de que estaban diciendo de que era necesario para salvación que los gentiles se circuncidasen y se sometiesen a la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de ello? Por lo tanto, uno de los grandes problemas que surgía ahí era lo que era necesario para salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? ¿Qué es necesario para que un pecador pueda ser perdonado y salvo? Y había aquellos que decían, es necesario para salvación que se circunciden y se sometan a la ley de Moisés. Y el testimonio común de Pablo, el testimonio común de Pedro, el testimonio común de Jacobo, ahí en el concilio de Jerusalén, ¿cuál fue? El testimonio común, mis hermanos, si Pedro salió ahí y recordó cuando fue a casa de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Aquel gentil, mis hermanos, romano, que Pedro le explicó el evangelio, Pedro recordó. Y Pedro lo que dijo es que Dios había escogido, ¿se acuerdan? Había escogido que los gentiles, por medio de su palabra, hiciesen dos cosas: oyesen y creyesen en el evangelio de salvación. Nada más. Pedro explicó lo que Dios escogió para que fuesen salvos es que simplemente escuchasen la palabra de verdad del evangelio de su salvación y creyesen en ese evangelio. Y Pedro dijo, y Dios mismo dio testimonio de que esa salvación se da solamente por oír la palabra de Dios, el evangelio, y creer en ese evangelio de salvación. Y dio testimonio dando el Espíritu Santo a esos gentiles. Y Pedro dijo, recibieron el Espíritu Santo de la misma manera que nosotros los recibimos como judíos que creímos, porque oímos y creímos en Jesús como el Salvador. Y ese espíritu era el testimonio, mis hermanos, y es el testimonio, es el testigo de que la salvación, mis hermanos, fue, es y siempre será por la sola fe solamente en Cristo Jesús. Y que no hay obras que puedan ni deban ser añadidas a esa salvación, mis hermanos. Es una salvación por sola gracia, sola fe, solamente en Cristo. Cuando los reformadores establecieron estas solas tan bonitas, las sabemos, ¿no? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios, mis hermanos, no se las inventaron ellos, no dijeron vamos a hacer algo original para que quede grabado para los anales de la historia, mis hermanos. No, lo sacaron de lo que es ese evangelio bíblico. Ese evangelio de que Dios escogió de que la salvación fuese por el oír y el creer, por la sola fe, solamente en Cristo. Y que esa es la naturaleza, mis hermanos, de la salvación, y que obras no pueden ser añadidas para salvación, porque saben añadir esas obras a la salvación, las obras de la ley, la circuncisión, cualquier obra que sea, cualquier esfuerzo humano para salvación, para pensarse que uno puede tener sus pecados perdonados y vida eterna, añadir obras a esa fe, mis hermanos, es una blasfemia. Porque es romper el evangelio glorioso de la sola gracia y sola fe de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, añadiendo obras, de que el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio suficiente para perdón y para salvación. Y debes saber una cosa.
de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente y definitivo de principio a fin para perdonar todo pecado y darte vida eterna si crees en Él. Y eso es lo que estableció, mis hermanos, el Concilio de Jerusalén. Y de ahí entonces, mis hermanos, establecieron la naturaleza de la iglesia. Dijeron, bueno, esos gentiles los podemos acoger en el seno de la iglesia, porque la iglesia, sea judío o gentil, con diferentes tribus, lenguas, razas, naciones, con diferentes nacionalidades, con diferentes tintes, con diferentes colores, con diferentes culturas, pero es un pueblo que está unido en una misma fe y en un mismo Salvador, que es Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron en ese concilio? ¿Se acuerdan? Escribieron una carta a los gentiles. Y fíjense lo que escribieron, mis hermanos. Vayan a Hechos 15, versículo del 28 al 31. Eso es lo que escribieron, mis hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Se dan cuenta? Escribieron una carta a los gentiles diciéndole, oye, no os impondremos las cargas de la ley porque la salvación es por gracia y por la sola fe en Cristo Jesús, simplemente absteneros de esas cosas que en vuestra cultura son contrarias a la verdad del Evangelio. Son contrarias a lo que ahora sois como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como salvos en Cristo. Vivir como lo que sois en Cristo, absteneros de estas realidades idólatras en vuestra vida. ¿Se dan cuenta de esto? Bien, sigan leyendo ahora. Fíjense lo que aparece ahora en el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, ¿bien la palabra ahí? Fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Cuáles creen que eran esa abundancia de palabras con las que Judas y Silas confirmaron y fortalecieron a los hermanos? ¿Saben cuáles eran esa abundancia de palabras, mis hermanos? Lo que se había decidido en el concilio de Jerusalén. Les confirmaron, mis hermanos, y fortalecieron a esas iglesias, a esos hermanos, hablándoles, mis hermanos, de esa salvación que tenían por la sola fe en Cristo, como eran parte del verdadero pueblo e iglesia de Dios por la sola fe en Cristo, de que viviesen como lo que eran ahora en Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que hacían y eso es muy importante porque ahora nos llega, mis hermanos, a nuestro texto. Y fíjense cuando vamos a nuestro texto en el versículo 36. Después de algunos días de esto que hemos dicho, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Bernabé? ¿Qué es lo que le expresa, mis hermanos? ¿Cuál es el deseo sincero del corazón de Pablo? ¿Saben cuál es? Es el deseo de saber cómo estaban aquellas iglesias de Derbe, de Listra, de Icono, de Antioquía, de Pisidia, cómo estaban los hermanos. Pero esto sucede después del concilio. Y eso es importante. Porque ahora cuando volviesen a esas iglesias, mis hermanos, ¿saben qué es lo que haría el apóstol Pablo y Bernabé con los suyos? Mis hermanos, lo que harían con esas iglesias sería confirmar y fortalecer a esas iglesias, déjenme decirlo así, con la confesión de fe que había salido de ese concilio de Jerusalén. Ya vimos que Pablo tenía interés por la vida de las iglesias y por los hermanos. Ya vimos que volvieron hacia atrás, ¿se acuerdan? De Derbe a Listra, a Icono, a Antioquía, porque tenían preocupación de cómo estaban esas iglesias. Y ahora vuelve a aparecer el mismo sentir en Pablo, pero el momento es distinto. Ahora Pablo tenía una confesión de fe, entre comillas, pongan esto entre comillas,
una confesión de fe que había salido del concilio de Jerusalén, mis hermanos, donde Pablo podía llegar a aquellas iglesias y confirmarlas y fortalecerlas diciéndoles, ¿sabéis qué? Sois salvos por la misma fe que nosotros en Cristo Jesús. Sois salvos en Cristo Jesús por la sola fe y por la sola gracia en Él. Formáis parte del mismo pueblo, de la iglesia de Dios, sin ninguna diferencia, no por quién sois o no por lo que hacéis, sino por vuestra sola fe en Cristo Jesús. Así que animaros, consolaos, sed fortalecidos, vivir como lo que sois en Cristo Jesús. Lo sabemos esto. ¿Saben por qué lo sabemos, mis hermanos? Porque fíjense lo que aparece en el capítulo 16, versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, se refiere a Pablo, Silas, Timoteo, y al pasar por las ciudades, fíjense lo que hacían, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué ordenanzas entregaban a esas iglesias? Las ordenanzas, mis hermanos, del concilio de Jerusalén. Sois salvos por la fe en Cristo, sois parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo, vivir como lo que sois en Cristo y no como lo que erais antes de estar en Cristo Jesús. Cuando fíjense, mis hermanos, que el deseo de Pablo aquí era que confirmar, fortalecer a las iglesias con ese principio de fe. Y con ese deseo va Pablo y le dice a Bernabé, Bernabé, vamos a ver cómo están. Y Bernabé, ¿qué es lo que le dice? No quiero, Pablo. Demasiado lejos. Mucho calor. Mira cómo estoy sudando. Fíjense lo que le dice en el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Paren aquí. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, mis hermanos. Indirectamente, ¿saben lo que se nos muestra aquí? Indirectamente se nos muestra de que Bernabé tenía, mis hermanos, el mismo deseo en el corazón que tenía Pablo, mis hermanos. Su deseo era igualmente ir con el apóstol Pablo, ¿para qué? Para ver cómo estaban esos hermanos, para ver cómo estaban esas iglesias, para confirmarlas, mis hermanos, y para fortalecerlas. Por lo tanto, había un acuerdo entre estos dos siervos de Cristo, ¿sí o no? Un acuerdo de ver cómo estaban esas iglesias. El mismo deseo sincero por el bien de la iglesia. Por tanto, el desacuerdo entre ellos no surgió porque había un deseo distinto en su corazón. ¿Y saben lo que nos muestra esto? Hay tres cosas, mis hermanos, importantes aquí que debemos aprender. Una la voy a decir muy rápido porque si no me solapo con el mensaje de la semana que viene. Pero la primera, mis hermanos, es que fíjense que lo que va a servir de confirmación y fortalecimiento para esas iglesias será, mis hermanos, la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Será la verdad de traerles esa confesión de fe del concilio, mis hermanos de Jerusalén, y mostrarles esa salvación gloriosa por la fe en Cristo Jesús y el formar parte por la fe del pueblo de Dios, por la fe en Cristo Jesús, mis hermanos, y vivir conforme al Evangelio. Nos vamos a dar cuenta de que no hay nada mayor y mejor en este mundo que fortalece, que confirma, que anima a la iglesia de Cristo y al creyente que el Evangelio de la sola gracia y la sola fe en Cristo Jesús, mis hermanos. El Evangelio es lo que confirma, fortalece y sustenta a la iglesia. Pero lo segundo que vemos aquí, mis hermanos, es que en ese desacuerdo, fíjense que es importante entender de que el deseo del corazón de Pablo y de Bernabé era el mismo: confirmar la iglesia. Y eso es importante porque cuando los desacuerdos a veces se dan, mis hermanos, saben que a veces podemos pensar, ¡ay, Señor, pero qué cabezón es este hermano! Que no ve que esto tiene que ser así para el bien de la iglesia, no lo ve, quizás está pensando en sus propias cosas. ¿No les ha pasado esto? No me respondan. Pero no ve que esto es para el bien de la iglesia, no ve, ¿estás seguro? A veces, mis hermanos, tenemos que mirar un poquito más allá de las reacciones iniciales y poder ir quizá más profundo y mirar, mis hermanos, las intenciones del corazón, porque quizá la intención del corazón de aquel hermano, de aquella hermana, es la misma que tienes en tu corazón y no es su interés, sino el bien de la iglesia. La confirmación y fortalecimiento de la congregación. Y a veces tenemos que mirar un poquito más allá de las reacciones
iniciales. Lo tercero que vemos, mis hermanos, aquí es que fíjense que ese deseo de saber cómo están las iglesias, saben, es parte de nuestra fe común. Tenemos una fe que nos une como iglesia de Cristo, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Salvador. Y quizá hay iglesias, mis hermanos, que no hemos fundado nosotros. Iglesias que quizá no son puntos de misión de nosotros, pero nuestra misma fe común, mis hermanos, a veces nos obliga, entre comillas, o por amor, mis hermanos, a saber cómo están esos hermanos. ¿Cuántas veces pensamos cómo está tal iglesia? ¿Cómo están los hermanos de aquí? ¿Cómo están los hermanos de allá? Fíjense que esto, mis hermanos, lo aprendemos, es parte de nuestra fe. Por lo tanto, fíjense que el desacuerdo puede darse incluso teniendo un deseo sincero por el bien de la iglesia. Aquí viene la pregunta entonces, ¿por qué entonces salió el desacuerdo? ¿No? Voy a ver cómo hago esto. El desacuerdo, mis hermanos, fíjense que el desacuerdo puede darse, y ese es el segundo punto, por tener diferentes visiones en la confirmación de la iglesia. Y fíjense que hoy es un conflicto de visiones, aquí un desacuerdo de visiones, mis hermanos, entre esas dos visiones, ministerio versus persona. Ministerio versus persona. Eso es lo que nos encontramos aquí. Fíjense en el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, Bernabé quería ir también, quería confirmar, ver cómo estaban los hermanos. ¿Pero qué quería? ¿Llevarse a quién? A Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, al evangelista Marcos, mis hermanos. Se lo quería llevar. Y aquí surgió el problema. Porque Pablo no lo quería. Fíjense el versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Mis hermanos, desacuerdo y conflicto servido. Porque ambos tenían el mismo deseo de confirmar y ver cómo estaban los hermanos, ¿sí o no? Pero la visión era distinta. Uno quería que Marcos fuese y el otro dice, nanay de la China, Marcos no se viene con nosotros. Bueno, ¿por qué Marcos no tenía que ir con ellos? ¿Saben? No sabemos mucho lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Marcos formaba parte de ese equipo ministerial y de extensión del Evangelio. Lo sabemos por Hechos, mis hermanos, 12:25. Fíjense lo que ahí se nos dice. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, iba con ellos. En algún momento, mis hermanos, cuando iban de Pafos, mis hermanos, a Perge de Panfilia, Marcos decidió volverse a su casa. Fíjense en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se apartó de ellos. Bien, no sabemos qué pasó. No sabemos cuáles fueron las intenciones o lo que sucedió que Juan Marcos se apartó de ellos. Ahora bien, podemos quizá interpretar algo por lo que Lucas nos dice en nuestro texto. Fíjense cómo se nos narra lo que Pablo dice, o el deseo de Pablo, en Hechos 15:38. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El que se había apartado de ellos. ¿Ven esa palabra apartado? Es una palabra fuerte. Porque hay diferentes verbos en griego, mis hermanos, para decir que uno se vuelve atrás, que uno se aparta. Bueno, el verbo que utiliza aquí, mis hermanos, es la palabra apostatar. Es fuerte esta palabra. Es la palabra que se utiliza, mis hermanos, cuando uno apostata conscientemente de la fe verdadera en Cristo Jesús. Ahora, cuidado, no es que Marcos apostatase de la fe aquí. No es eso, no apostató de la fe. Pero la palabra fuerte, mis hermanos, indica que lo que Marcos hizo fue apostatar, abandonar la obra del ministerio, mis hermanos. La dejó totalmente atrás. Abandonó la obra. Y eso es importante. Fíjense que se nos describe así en el versículo 38. Fíjense al final. Y no había ido con ellos a la obra, mis hermanos. Lo que Pablo entendía de lo que hiciese Marcos, mis hermanos, es que Marcos había desertado de la obra del ministerio de Cristo Jesús.
Cuando uno deserta del ejército, mis hermanos, tiene consecuencias grandes. Pues desertó de las filas del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. No abandonó. Pablo no entendió que los abandonó a ellos. Porque quizá nosotros estaríamos ahí, ¿sabes? Estaríamos ahí en ese barco, y que ya si yo estuviese en ese barco yendo hacia Perge de Panfilia, diría, mira, este nos ha abandonado, nos ha abandonado. O yo diría, este me ha abandonado, como si yo fuera el ombligo del mundo, mis hermanos, ¿ya? Y el centro de todo, nos ha abandonado. Pero Pablo no entiende esto. Pablo no tenía ningún problema con que lo abandonasen, ¿eh? Pablo al final de su vida dice, oye, todos me han desamparado. No me queda nada, ¿ya? Solamente Lucas está conmigo. Oye, tráete el capote, los rollos, los manuscritos, porque aquí me quedo solo. Fíjense que seguía los pasos de Cristo, mis hermanos. Cristo quedó totalmente desamparado en aquella cruz. Solamente Juan y su madre estaban en aquella cruz, mis hermanos. Pablo no tenía el problema con el abandono personal. No era un problema de abandono personal, era un problema de abandono ministerial. Esa es la cuestión aquí, mis hermanos. Y por la razón que fuese que no se nos dice, parece ser, mis hermanos, que aquí Marcos lo que hizo fue priorizar otras cosas antes que la obra y el ministerio de Cristo Jesús, mis hermanos. Lo que hizo Marcos fue, en cierta manera, tratar con negligencia la obra del ministerio, dejándola abandonada y apartándose de ella. Y Pablo dijo, esto no lo consiento. Ministerio. Pero ahora aquí viene ¿quién? Bernabé, que era el tío de Marcos. Y Marcos era su sobrino. Y Bernabé quería que llevarlo con él. Sí, posiblemente abandonó la obra del ministerio. Sí, posiblemente la dejó. Oye, pero quizá es bueno que vuelva porque esto puede servir para ayudar a madurar. Hagan un esfuerzo imaginativo, mis hermanos. Pónganse en la conversación entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé, no, vamos a llevar a Marcos con nosotros. Y Pablo, ni mucho menos. Hombre, ni mucho menos. Digo, aparte, es que nos abandonó. Oye, Pablo, que es mi sobrino. Por eso, Bernabé, por eso. Como es tu sobrino, no te enteras de nada, no ves, ¿ya? Como tienes una relación tan cercana, no lo ves porque es tu sobrino. Pero abandonó el ministerio, dejó lo que es la obra con negligencia, pensó en otras cosas antes que lo que es el ministerio de Cristo Jesús. No se viene con nosotros porque no podemos fiarnos de ello. Oye, Pablo, estás hablando de mi sobrino, ¿eh? No un don nadie, es mi sobrino, que yo lo vi crecer de pequeño y que lo tuve en los brazos, ¿ya? Y además, por un perro que maté, mataperros me llamaron. No, hombre, vamos a llevarle así. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y al final, fíjense que el desacuerdo aquí es entre ministerio o individuo. Dos visiones de cómo llevar esa confirmación de las iglesias. Ahora bien, si yo les pregunto, y no es para que respondan, es para que lo piensen. No, porque me responden, ya, no respondan ahora. ¿Ya? Si yo les pregunto, bien, ¿quién estaba en lo correcto aquí? ¿O con quién hubiesen estado ustedes en aquel barco, mis hermanos, en dirección a Perge de Panfilia? ¿Con Pablo o con Bernabé, mis hermanos? No respondan. Que haya alguno que no puede, que ha de salir, ¿ya? Ha de salir, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que es difícil decirlo. Pero lo que sabemos es que ese desacuerdo de visiones, ministerio e individuo, mis hermanos, fue irreconciliable. Y sabemos que fue irreconciliable porque fíjense lo que aparece en el versículo 39 al final. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Tuvieron, mis hermanos, que separarse. Y eso es triste. Es triste, pero, mis hermanos, nos muestra que a veces las diferencias en visiones, en cómo llevar, mis hermanos, el ministerio y la extensión del ministerio. Y aquí no me refiero solamente a ministros de Cristo, sino que puede ser a ministros de Cristo, al consejo, a diaconías, a ministerios de una iglesia, a siervos, mis hermanos, que están sirviendo. A veces estas divisiones o esas visiones pueden ser tan distintas, mis hermanos, que quizá pueden ser irreconciliables.
Y no es por la cuestión de que haya un deseo distinto en el corazón, porque ambos tenían el deseo de saber cómo estaban los hermanos y confirmar la iglesia. Pero a veces puede llegarse al cabo que las visiones sean tan distintas que uno diga, chocamos tanto de que ya no hay manera de que sigamos caminando juntos. Y esto, mis hermanos, tiene que tenerse presente porque puede darse, podrá darse y de hecho, tristemente, se da. ¿Saben? Si quizá preguntan, ¿quién estaba en lo de acuerdo aquí o en lo correcto? Parece ser quizá que Pablo, parece ser. Porque fíjense el versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Los hermanos lo encomendaron, ¿ven? Dice, ay, ¿qué pasa con Marcos y Bernabé? Parece ser que quizá Pablo estaba en lo de acuerdo, ¿ven? Parece ser, pero les digo parece. Porque si siguen leyendo el Nuevo Testamento, mis hermanos, este que había abandonado la obra, Marcos, después Pablo dice, oye, volvérmelo a traer. Fíjense algunos textos, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Escuchen 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo. Escuchen ahora. Porque me es útil para el ministerio, mis hermanos. Pablo quizás se dio cuenta de decir, ostras, quizá ese tiempo con su tío en el ministerio le fue bien. Y quizá ese Marquito se convirtió en Marcos y ahora ha madurado en ese sentido. Por lo tanto, ¿quién está en lo correcto aquí? Es difícil de decir. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ese ministerio versus individuo, aun y cuando sea difícil de decir, tiene que estar presente, mis hermanos, en lo que es el ministerio del Evangelio. Porque hay ocasiones que a veces se tendrá que tender hacia la posición de Pablo, mis hermanos. Porque Pablo nos muestra aquí algo importante, de que el ministerio del Evangelio no puede tomarse con negligencia. Mis hermanos, Pablo aquí nos muestra de que el Evangelio requiere una diligencia, mis hermanos, que tiene una prioridad muchas veces en nuestra vida. No estoy diciendo, y no me malinterpreten, de que uno tenga que olvidarse de la familia, del trabajo. Hay momentos donde la familia, el trabajo y cuestiones que hay en la vida surgen y es necesario priorizar y encargarse de ellos. No me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo, mis hermanos, a esa actitud, mis hermanos, de pensarse que puede comerse el Evangelio como el que se come un postre, mis hermanos, después de que uno se ha comido todo lo otro. De pensarse, mis hermanos, de que el Evangelio y Cristo es lo último y lo hago cuando tengo todas mis cosas satisfechas y en el sitio. Mis hermanos, Cristo lo dio todo por nosotros. Cristo, mis hermanos, no pensó en su propio bien, sino que pensó primeramente en el bien de aquellos que el Padre, mis hermanos, le entregó y pensó en dejar todo su bien para nuestra salvación, mis hermanos. Sé que lo que voy a decir ahora no me va a ganar amigos. Y alguno se puede enfadar. Pero saben que no estoy aquí para aclararles a ustedes, mis hermanos, primeramente. Y lo digo con amor. Pero doy gracias a Dios, mis hermanos, por aquellos que están constantemente sirviendo en el Evangelio. Que entienden, mis hermanos, que el Evangelio y Cristo tienen una prioridad y una preeminencia esencial, mis hermanos, en la vida. Pero a veces, mis hermanos, a veces se dan los casos de aquellos que pueden servir, mis hermanos, dando las migajas de su tiempo al Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos, mis hermanos, algunos que pueden servir, mis hermanos, y son capaces de abandonar el ministerio del Evangelio y de la extensión de Cristo, mis hermanos, para saber cuando sus cosas están bien, dejarlo cuando no puedo hacer esto, cuando tengo otros intereses, cuando Sabanás me llama por las mañanas, porque ya habrá alguien que lo hará y ya habrá alguien que lo cubrirá. Y mis hermanos, aquí Pablo nos muestra, mis hermanos, de que el Evangelio no puede tomarse ni abandonarse con negligencia ni hacerse de cualquier manera.
¿Cómo va a ponerse a uno en lo mucho cuando en lo poco no ha sido fiel, mis hermanos? ¿Saben? Hay una preeminencia en lo que es el Evangelio. Fíjense lo que Cristo mismo dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo que aborrezcamos a esposo, a esposa, a madre, a padre, a hijos, a la vida de uno. No, está diciendo de que Él tiene una preeminencia en la vida de aquellos que Él ha salvado. Y eso implica, mis hermanos, que el servicio al Evangelio no puede abandonarse de cualquier manera antes lo nuestro que no lo de Cristo. Esa actitud creo que es la que molestó, mis hermanos, a Pablo. Y Pablo dijo, así no. Pero viene Bernabé. Y Bernabé se quería llevar a Marcos. Y fue bien, mis hermanos. Y a veces también tenemos que tildar hacia el otro lado del individuo. Porque ciertamente hay aquellos que quizá, mis hermanos, no tienen la madurez suficiente a veces. Y van quizá a poder caer en ese síndrome de Marcos, mis hermanos. Y tiene que haber la sabiduría suficiente entonces para decir, bueno, esto sí se ha hecho y se ha hecho mal. Pero no vamos a abandonarlos porque quizá volver al ministerio les ayuda a madurar en esa área y en ese ministerio. Algunos que por mucho que les digas y les digas, al final siempre acaban siendo como Marcos. Ya, al final dice, se acabó hasta aquí, ya no más. Pero fíjense que el Evangelio, mis hermanos, también es un Evangelio de ¿qué? De restauración, de reconciliación. Y piensen en nuestras vidas, cuántas veces, mis hermanos, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra santidad, hemos abandonado, mis hermanos, esa santidad del Evangelio de Cristo Jesús. Y ahí ha estado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, no para rechazarnos, sino hacernos volver, a veces de manera suave y a veces de manera más fuerte, pero para hacernos volver al camino, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, puede haber divisiones irreconciliables, pero en ese ministerio e individuo tenemos muchas veces que sabiamente saber cómo movernos. Por último, y con esto termino, fíjense, mis hermanos, que el desacuerdo puede ser ahora el medio para la confirmación de la iglesia. Porque el desacuerdo, mis hermanos, esto es muy rápido, fíjense, pueden ser el que potencia la extensión del Evangelio. Puede sonar raro esto, pero ahora uno se pregunta, bueno, se separaron. ¿Cómo se confirmará y se fortalecerá la iglesia en medio de esta separación de dos grandes siervos? ¿Saben? ¿Han visto lo que sucede aquí? Fíjense lo que sucede, lo glorioso. Y creo que esta es la primera intención por la cual Lucas escribe esto y nos desvela este desacuerdo. Creo que esa es la primera intención, que el desacuerdo sirvió para que el evangelio progresase y la iglesia se fortaleciese. Porque fíjense, tenemos a Marcos y a Bernabé que navegaron ¿hacia dónde? A Chipre. Tienes un equipo misionero. Y después tenemos a Pablo que escogió a Silas, probablemente lo veremos porque era ciudadano romano, entre otras cosas, mis hermanos, y fueron ¿hacia dónde? Hacia Siria y Cilicia. Tienes otro equipo misionero. ¿Se dan cuenta? En lugar de un equipo misionero, ¿cuántos tenemos ahora? Tenemos a dos, mis hermanos. Y en lugar de dos misioneros, ¿cuántos tenemos ahora? Tenemos a Bernabé, tenemos a Marcos por un lado, tenemos a Pablo, tenemos a Silas, y cuando llegamos al capítulo 16, ¿tenemos a quién? Tenemos a Timoteo, mis hermanos. Por lo tanto, en lugar de dos misioneros, ¿cuántos tenemos? Tenemos 5 misioneros, mis hermanos, que extendían el evangelio, confirmaban las iglesias, fortalecían las iglesias, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que sí, aún y a pesar de los desacuerdos, mis hermanos, la soberanía y providencia de Dios seguía salvaguardando a su iglesia, mis hermanos. Y Dios tenía su iglesia que no la deja y va a ser confirmada y fortalecida. Y Dios, mis hermanos, tenía sus escogidos que van a ser llevados a Cristo por la extensión, mis hermanos, del evangelio. Y ese desacuerdo sirvió ¿para qué? Para que el evangelio avanzase y la iglesia fuese confirmada. Y esto nos demuestra, mis hermanos, de que la obra es únicamente de nuestro Dios. Y a veces pueden darse esos desacuerdos, mis hermanos, en medio de la iglesia.
Y nos puede costar entender, y nos puede costar entender cuando hay hermanos que se separan y se van a otros sitios, mis hermanos, pero debemos seguir confiando de que la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo y de que Él la va a confirmar y a mantener, mis hermanos. Con esto cuidado, no es la idea de decir, pues separémonos, tengamos desacuerdos para que el Evangelio avance. Le respondo como Pablo, de ninguna manera. Porque no saben que aquellos que han sido salvos somos unidos en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra idea no es entrar en desacuerdos, sino estar en unidad para la extensión del Evangelio. Y si en algo pensamos distinto, como dice Filipenses, Dios ya os lo mostrará. De que el bien común y objetivo común que tenemos es la excelencia del conocimiento de Cristo y la extensión del Evangelio de Cristo Jesús. En eso, mis hermanos, estemos unidos. Y si desacuerdos hay, pongámonos delante del trono, mis hermanos, y que Dios sobre soberanamente.